lo que me trajo hoy, mujeres contra todo pronóstico. A mí lo que me interesa más que nada de la historia de la mujer, como ya lo vimos el año pasado con el libro que se publicó y demás, es que buscar realmente, no basarnos en rumores, no basarnos en anécdotas que a veces son inventadas para poder resaltar o poder vender, sino en la historia de mujeres que en el mundo del arte tuvieron una relevancia muy grande y a su vez, cuando uno piensa en la época y piensa en los procesos históricos que ellos tuvieron que transitar y de dónde provienen, puede parecer que contra todo pronóstico ellas vencen y se convierten en grandes artistas. Vamos a trabajar dos mujeres en general, capaz que mencionamos alguna más, pero dos mujeres en general. Una esclava norteamericana y otra una mujer que se enfrentó no solo al imperio del Primer Reich, sino que se enfrentó al imperio del Tercer Reich. ¿Sí? Para empezar tenemos a Edmonia Lewis. Edmonia Lewis nace en 1844, va a morir ya en el siglo XX, pero tengamos en cuenta una cosa, 1844 es cuando ella nace, desde 1861 a 1865 se realiza la Guerra de Secesión o la Guerra Civil Norteamericana para abolir la esclavitud. Por lo tanto, esta joven nace en un periodo donde era esclava. ¿Sí? Bien, su padre era un africano haitiano y su madre era una indígena Misasoagua, que eran del norte de Estados Unidos, hoy prácticamente extintos. ¿Sí? Por lo tanto que tenía una dificultad, era de hija negro y de hija india, por lo tanto la discriminación venía de todas partes. Bien. Lamentablemente queda huérfana de muy joven y pasa a ser parte de los cuidados de su hermano. Su hermano también era un esclavo liberto, fue liberado por la adquisición de herencia por su padre. Y es un tipo que es interesante poder encontrar la historia de él. O sea, yo la estoy buscando y tampoco, no se busca, aparte tampoco es el tema, pero se convirtió en barbero y luego en un minero de California que tuvo mucho éxito. Tuvo tanto éxito que pudo hacer que su hermana con 12 años entrara a una escuela bautista, ¿sí? Abolicionista. Entonces ella, en un periodo donde los afrodescendientes eran esclavos, ella estaba estudiando en una escuela, por lo pronto, cuasi cristiana. ¿Sí? 3 años después va a entrar en Oberlin, que es una escuela de arte. ¿Sí? Ya ahí empieza a tener como algunas dificultades por su color de piel y por el racismo y demás, pero va a ser su primer trabajo allá por 1864, cuando se va a trasladar a Boston. Ella trabaja con las esculturas, ¿sí? Hace esculturas que están relacionadas con el mundo indígena, con el mundo tradicional, mezclando sí algunas cuestiones más clásicas, tomando como referencia elementos de Europa para reconvertirlos en costumbres africanas y costumbres indígenas. Y en 1964 va a tener un año bastante particular porque va a hacer su primera exposición y el éxito de esa exposición la va a llevar con una beca a Roma. Esta mujer se va a Roma en 1964 cuando aún la guerra de secesión no había terminado y la abolición de esclavitud todavía no había sido todo pactada. Eso en calidad de esclava. Ella no era esclava, pero era negra en Estados Unidos. Claro, sí. Era prácticamente lo mismo. Uno si decía que no era esclavo, tenía que andar mostrando determinadas documentaciones para poder salir del país. El tema es que ella era tan buena en la escultura que la empiezan a apadrinar diferentes personas que son las que la vinculan directamente con los talleres de Roma. Los talleres de Roma, estamos hablando que los talleres de Roma tienen la herencia de Bernini, de Miguel Ángel. O sea, es una escuela muy exigente. Tiene que ser muy buena para que la lleven. Tiene que ser muy buena para que la lleven para ese lugar. Y en ese momento se va a unir a un grupo de los expatriados. Estamos hablando de un periodo de tiempo donde había muchos cambios bélicos, muchos cambios sociales y políticos e incluso de límites por las guerras. Entonces había mucha gente que se refugiaba en otros países. Estamos hablando que en este periodo se puede haber cruzado hasta con Blanes, porque Blanes se va para Italia, se va para Roma y para Florencia en 1860. ¿Sí? Hay una vinculación del arte mundial que se va gestando en el arte clásico en Europa. Bueno, esta mujer va a ser tan buena que para 1876 ya va a tener su estudio propio en Roma. Va a tener un estudio de esculturas, va a tener un estudio académico donde la gente le viene a pedir determinados trabajos y para ese año ya va a ser una artista reconocida internacionalmente. ¿Por qué? Porque va a ser su primera exposición
de arte internacional, donde va a tener determinadas menciones. Estamos hablando que en este periodo de tiempo, para el 76 y el 80, donde ella se estaba enfrentando a exposiciones contra Rodin. Claro. No era un mundo fácil de la escultura, Sí, sí, sí. Era un nivel de exigencia muy elevado, y esta mujer conseguía premios y a su vez después se traslada a Filadelfia, donde hoy sus esculturas se pueden ver en el Smithsonian, por ejemplo, donde siempre están caracterizadas por siempre libres, por ejemplo, la escultura de un hombre y una mujer que se liberan de las cadenas como símbolo de la abolición de la esclavitud. Tenemos muchas representaciones indígenas, algunas muchas veces en posiciones que nos recuerdan a esculturas griegas o romanas, porque incluso ella era una gran copista y elabora una figura de tamaño natural nada menos que del Moisés de Miguel Ángel, que también se expone, en este momento se está exponiendo en Europa. ¿Sí? Por lo tanto, esta mujer, contra todo pronóstico, viniendo de una clase muy sumergida, como era una clase esclava, consigue no solo romper con los esquemas de su país, que todavía la abolición no estaba concretada, sino que se traslada a Roma, la meca de la escultura, especialmente en mármol, ¿sí? Porque ella trabajaba en mármol, no era que trabajaba en arcilla, no, trabajaba directamente la piedra de Carrara, y desde ahí consigue transformarse en una artista reconocida internacionalmente, tanto en Europa como en su país natal. ¿Por qué no tenemos datos de esta mujer? Bueno, estos datos se pierden, como ya lo hemos planteado alguna vez, en el segundo reseteo de la historia del arte que ocurre en la Segunda Guerra Mundial. Que en la Segunda Guerra Mundial vamos a tener a nuestra segunda convocada, Kate Kollwitz, ¿sí? Una alemana, grabadora, una de las precursoras, por decirlo, sino una de las grandes influyentes en el expresionismo alemán, ¿sí? Una mujer que talla, a pesar de tener una gran cantidad de problemas de salud, talla con determinado grado de violencia y con determinada cantidad de emotividad sus trabajos, la madera, el metal, para poder representar lo que es la injusticia social, no de lo que viven aquellos que atacan su país, sino lo que se vive adentro de su país normalmente. ¿Sí? Claro, como de ellas mismas. De ellos mismos. Ella va a perder, ella va a nacer en 1867. Van a nacer en un siglo muy conflictuado, Total. ¿no? Totalmente. Estaban las guerras prusianas, que es la que afecta a los impresionistas y demás. Hay epidemias, hambrunas y demás. Y después el Imperio Alemán del Primer Reich va a comenzar una guerra entre primos, ¿sí? Porque eran todos primos, tanto el rey de Inglaterra como el zar de Alemania y el zar ruso eran familiares. Y ella se va a ver vista en el medio. No solo se va a ver vista en el medio, sino que su hijo va a morir en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Si alguien quiere tener una idea de cómo cómo fue el tema de la Primera Guerra Mundial en las trincheras alemanas, no hay novedades del Frente, que es una película que también se desarrolló en el siglo XX, pero hay una nueva versión. Es muy interesante ver cómo los convencían para ir al combate. Y estas cuestiones de cómo convencer a la sociedad y cómo tratarlos después es lo que expresan parte de sus grabados. Normalmente nosotros pensamos Primera Guerra Mundial, grabados alemanes, Otto French, pero esto es mucho peor, porque esta gente está sufriendo sin ir siquiera la guerra. Ella personifica a madres, ¿sí? Personifica a huérfanos, personifica a viudas, claro, lo que no nos muestran. Claro, nosotros pensamos en la guerra, la foto del campo de batalla, claro, ¿no? Pero en realidad la guerra es todo lo que pasa atrás. O sea, las consecuencias. La guerra es todo. Sí. Pero los padres, los niños que quedan sin padres, las mujeres que quedan sin hijos. O sea, todo eso es la guerra. Claro, entonces lo que hace Kate es mostrarnos esa cuestión sentida de grupos de madres abrazándose porque saben que sus hijos no van a llegar, claro, de los niños pereciendo por enfermedad y por hambruna mientras sus madres no pueden hacer nada para evitarlo. Trata un carácter muy emotivo que, increíblemente, su trabajo hoy en día lo puedo sacar de Alemania, de principios del siglo XX, y colocarlo en Angola, colocarlo en las Madres de Mayo, colocarlo en las Madres Palestinas, colocarlo en las Madres de Crimea, y sigue siendo igual. Claro. Sigue teniendo la misma emotividad, sigue teniendo los mismos rasgos violentos y de sufrimiento. O sea, es un arte que es inmortal o que no se degrada en el tiempo porque es perpetuo. Claro. Lo que ella busca generar en el espectador con sus grabados hace que, sin importar en qué época vivamos o en qué guerra estemos, sintamos exactamente lo mismo. Exacto. Una de las cosas que tiene que, bueno, con su marido ella trabajaba
socialmente, ¿no? Trabajaban en la cuestión de los pobres, trabajaban también en los movimientos sindicales. En 1898 ella va a dar clases en la Escuela para Mujeres de Artistas de Berlín, y con el comienzo del fervor nazi, ellos se van a encontrar en algunos problemas, principalmente ella, donde parte de su trabajo va a ser expuesto en las grandes exposiciones de Berlín, donde Hitler pasaba y analizaba las obras, y se va a tratar como arte degenerado. Y todos los puestos de trabajo, recuerden que el arte degenerado es todas las vanguardias, ¿sí? Lo que no es neoclásico para los nazis no era algo bien visto. Si tenía alguna deformidad o algún color por fuera o estridente, era arte degenerado. Estamos hablando que en eso entraba Dalí, Picasso, Mondrian, todo el mundo entraba en el arte degenerado, porque ya sabemos que Adolfo era un tipo que había sido muy frustrado en el mundo de la pintura, le habían negado el acceso incluso a la Escuela Nacional de Artes en Berlín, y bueno, y él después se dedicó a otra tarea, ¿no? Pero nunca se dejó de criticar, sí, nunca dejó de criticar el arte, y esta mujer tuvo muchos conflictos, porque trabajaba en su casa y no estaba permitido ni dar clases ni poder vender su obra, ¿no? Su activismo político la va a llevar a enfrentarse con el movimiento nazi. En 1940 su esposo va a fallecer y va a comenzar una persecución mayor, incluso amenazas de llevarlo a un campo de concentración porque no estaba de acuerdo con el régimen, porque ella seguía apoyando a los niños judíos o a los niños polacos, o seguía trabajando con las madres de los huérfanos, con los huérfanos o con las viudas, o con aquellas mujeres que perdieron a sus hijos en el combate. Entonces esto se veía como algo socialmente insano o comunista, entonces comenzó a ser perseguida. Siguió trabajando, hoy en día tenemos muy pocos trabajos de ella, pero ¿por qué? Porque su taller fue totalmente destruido por los bombardeos de los aliados. Recuerden que Berlín se transformó en escombros y todos sus trabajos estaban concentrados en un lugar porque no podías ponerlos. Entonces cuando caen los primeros misiles, las primeras bombas en realidad, sobre su taller, se pierde gran parte de su obra, pero hoy en día se conserva algo y la hemos estado viendo sobre esta charla. Bueno, la idea es en realidad que esta mujer, a pesar de tener todos los conflictos, va zafando y consigue aislarse en el interior de Alemania y sobrevivir y hacer sus últimos grabados. Hay algunos que son series de 7, 8 grabados que están muy interesantes. También hizo esculturas, también trabajó precariamente en esculturas de yeso y otros materiales, pero cuando hablo precariamente no es porque no tuviese la habilidad, sino porque no tenía los recursos para poder hacerlo. Los materiales. Y nadie quería solventarla. Lamentablemente va a morir en abril, casi 20 días antes que termine la guerra, en mayo. Y va a ser olvidada prácticamente durante un siglo, hasta que en 1980 se encuentran grabados de ella, se encuentran diarios, se empiezan a encontrar noticias en la prensa y vuelve a volver a la vida. Una mujer que con problemas de salud, sumergida en su momento en la pobreza y en la hambruna, luchó contra un imperio, luchó contra el segundo imperio y consiguió morir de vieja, por decirlo de una manera. Claro. Sí, o sea, la desnutrición, las enfermedades se la llevaron, obvio, pero no terminó muriendo en un campo de concentración porque su lucha era tan ferviente en su momento que no podían llevarla, porque podía conseguir transformarse en un mártir social. Una revolución. Sí, y no tanto en eso. Me encantó, como siempre, un placer escucharle.